Apuesto que pensaron que no analizaría esta versión de Yu-Gi-Oh! GX. Bueno, pues el día de hoy vamos a analizar lo que vendría siendo Yu-Gi-Oh! GX manga. Siento a mi punto de vista que es uno de los mangas más completos, pero eso sí, no se salva de también tener sus cosas negativas. Y el día de hoy las vamos a descubrir. Así que sean bienvenidos, yo soy Naro. Y hoy vamos a hablar de Yu-Gi-Oh! GX manga. Bueno, ustedes ya saben la dinámica de este tipo de videos, así que vamos a hablar de Yu-Gi-Oh! GX manga mediante a lo bueno y a lo malo de la serie. Así que dicho esto, iniciemos con el video. Empecemos con lo bueno, y en esta ocasión viene la historia. Sin duda alguna, la historia de Yu-Gi-Oh! GX manga es sin duda alguna una belleza de historia, dejando en claro el objetivo de nuestro querido protagonista de convertirse en el siguiente rey de los juegos, a la par también de darnos un contexto enorme del protagonista y el por qué está haciendo las cosas, un villano muy bien hilado y un motivo sumamente bueno. Si bien la historia se acelera mucho en cierto momento, siento que es la historia que mejor supo aprovechar ese lapso de tiempo, considerando que los mangas de Yu-Gi-Oh! Son bastante cortos, no superan ni siquiera los 100 capítulos, nada, se quedan a 50 capítulos o incluso a 60, solamente dos mangas de Yu-Gi-Oh! Llegan a más de 60 capítulos. Es por eso que GX manga logra aprovechar de manera perfecta los tiempos de la mejor manera posible. Obviamente tiene su detalle, lo vamos a ver en los puntos negativos, pero sin duda alguna esta versión logró el objetivo principal de darnos una historia sumamente buena, con un comienzo, un gran desarrollo y un buen cierre. Bueno, siguiente punto, los personajes. Aquí en Yu-Gi-Oh! GX manga, este logró aprovechar lo mejor que pudo a cada personaje, darnos contexto de cada uno, no todos obviamente, pero logró aprovecharlos de mejor manera. Bastion, a mi punto de vista, es un excelente personaje. Fuuki también es un muy buen personaje. Los personajes exclusivos también fueron muy buenos. Cada personaje siento yo que aportó su granito de arena y fueron aprovechados de manera excelente, a excepción de algunos que digo que los vamos a ver después, pero siento yo que los personajes, por ejemplo los personajes secundarios como Cyrus, entre otros personajes, siento que fueron aprovechados de manera excelente, con lo cual considero que es un excelente trabajo por parte de la versión del manga de Yu-Gi-Oh! GX. Bueno, y el villano, Tragoedia sin duda alguna se encuentra a mi punto de vista en mi podio de mejores villanos de Yu-Gi-Oh! Si bien no es perfecto, tiene un detalle por ahí que vamos a ver mucho más adelante, pero siento que es un villano que tiene unas fuertes convicciones, una enorme sed de venganza, justificable, lo cual es bastante entendible y muy bueno, teniendo un trasfondo muy pero muy bien estructurado, que logran desarrollar la trama del manga de una manera excelente. Como digo, hay algunos detallitos que tiene ahí el personaje que es Tragoedia, pero sin duda alguna es un villano bastante bueno. Si bien tiene un objetivo que pues es bastante genérico, que es básicamente cobrar venganza, resucitar y bla bla bla, siento yo que la manera en la cual trabajaron al villano para poder desarrollar totalmente la historia me pareció bastante bueno y me siento contento que hayan trabajado muy bien el personaje. Como digo, tiene sus detalles, pero al menos siento yo que el personaje sí supo cerrar bastante correcto, obviamente con su respectiva derrota, y no vender bastante humo como le pasó a Don Milenario en Yu-Gi-Oh! Zexal, donde el personaje también es presentado de una manera muy buena, pero tiene un cierre y una situación bastante extraña con ese personaje. Así que en esta ocasión Tragoedia se me hace un muy buen villano. Pasemos ahora con los duelos. Podrán ser duelos no animados, pero sin duda alguna Yu-Gi-Oh! GX manga tiene los duelos mejor construidos a mi punto de vista. Cabe destacar que a mi punto de vista el mejor duelo de todo el manga es sin duda alguna Jaden vs Koyo Hibiki, pero no hablo del duelo final, hablo del primer duelo que tuvieron. Ese duelo a mi punto de vista de manera narrativa es perfecto, es un duelo sumamente espectacular. También Cyrus vs Manjome es un excelente duelo. Siento que cada duelo que hubo en Yu-Gi-Oh! GX manga no fue un duelo solamente porque sí, sino siento yo que cada uno tuvo un contexto y una historia por contar, gracias al apoyo de que los personajes fueron aprovechados de mejor manera posible, ya que tenemos duelos donde las motivaciones de los personajes están en juego y son manifestadas durante este duelo, con lo cual le da un peso mucho más grande a la construcción que se hicieron en los duelos de Yu-Gi-Oh! GX manga. Y el último punto positivo, las rivalidades. Al igual que la versión animada, la versión del manga tiene sus respectivas rivalidades, siendo la de Jaden y la de Manjome la mejor construida. Bastion y Manjome también es una muy buena rivalidad, sumamente bien hecha con un muy buen contexto. Edo y Jaden es una rivalidad mucho más simbólica mediante sus arquetipos. GX a mi punto de vista logra mantener y transmitirnos rivalidades bastante bien construidas, más bien
las rivalidades sí sientes el por qué se dan y no solo hacerlas a la fuerza, sino porque X o Y suceso forma parte de la historia y sientes que la rivalidad se conjuga con lo que vendría siendo la propia historia. Con lo cual, a mi punto de vista, es bastante bueno ver una rivalidad bien hecha. Como digo, Bastion y Manjome es una rivalidad bastante buena porque tiene su contexto en sus participaciones en torneos junior por parte de Jaden y Manjome, unidos por el destino al tener las cartas que sellaron a Tragoedia. Y claramente la de Edo y la de Jaden, obviamente considerando lo que vendría siendo sus arquetipos en esta ocasión. Así que en esta ocasión la versión del manga trabajó excelentemente sus rivalidades. Y bueno, pasando con lo malo, pasemos primero con el desperdicio de personajes. Lamentablemente GX tiene el mismo problema que las demás series de Yu-Gi-Oh, aunque en esta ocasión sí es algo justificable en ciertas cositas, ya que si hablamos del personaje más maltratado, en esta ocasión sí sería Alexis Rhodes, que lamentablemente es un personaje que la propia actitud y valores del personaje que te presentan son bastante correctos y muy buenos, lamentablemente esos no son representados. Pero si hablamos de personajes como Jesse, O'Brien, Jim Crocodile, incluso el mismísimo Saint Truesdale, pese a tener una participación algo decente en Yu-Gi-Oh! GX manga, siento que pudieron ofrecernos mucho más, pero desafortunadamente quedaron solo como elementos para poder cumplir un cierto rol, que no está mal, pero se pudieron aprovechar de mejor manera, y más en esta ocasión, como digo, con Alexis, siendo el personaje que más fue bulleado en casi todos los aspectos en el manga de Yu-Gi-Oh! GX. Siguiente punto negativo, las enormes incoherencias que existen en el manga. A ver, esto es bastante debatible, pero una de las incoherencias más grandes es que el propio Manjome decide encerrar a su Light and Darkness Dragon, cosa bastante ilógica ya que él buscaba demostrar su propio poder como duelista, considerando que el propio personaje ya lo demostró ganando campeonatos. Pero siendo sincero, siento yo que en esta ocasión Manjome encierra al propio Light and Darkness Dragon porque considera, esto obviamente es libre interpretación, que el propio dragón fue el que le dio las victorias y no fue su propio poder, no fue su propia habilidad de duelista. Desafortunadamente esto no tiene sentido porque aún así Manjome es un duelista sumamente capacitado y muy poderoso. Y tomar esta decisión lo llevó a tener su primera derrota contra Jaden Yuki. A mi punto de vista es una incoherencia sin sentido que Manjome haya optado por esa decisión a sabiendas de que él sabía perfectamente las propias capacidades que tenía y realmente Light and Darkness Dragon era un compañero que le beneficiaba mucho a él y que juntos podían lograr cosas muy imposibles. Otro punto a mi punto de vista que es bastante incoherente, pero como digo también es bastante debatible, y esto es principalmente en el duelo final, que es prácticamente en un almacén. No estoy en contra en sí del almacén, ni de la zona, ni nada, sino más bien me parece bastante ilógico que el duelo final contra una bestia como Tragoedia no provoque que el propio cobertizo se dañe o se destruya ni nada. Pareciera que la propia amenaza del propio Tragoedia no fuera absolutamente nada, considerando que es una bestia hiperpoderosa llena de odio y que podía destruir el lugar, tal y como se nos es presentado en un inicio en el manga de Yu-Gi-Oh! GX, donde este Tragoedia demostró el enorme poder y obscuridad que poseía este personaje. Así que considerando esa situación y considerando que están en un duelo donde el destino del mundo se encuentra en peligro, pues la verdad sí se nota bastante feo que ni siquiera la zona en la que están el propio Tragoedia haya al menos hecho algo, destruido, lo que sea, no importaba. Pero pareciera que el propio poder de Tragoedia no representaba ningún tipo de problema. Y ya si hablamos de otra peor, es que nadie, absolutamente nadie, en el duelo final, a excepción de Manjome y Jaden, participa en el duelo, ya que el propio Sein, Midori, Saiyo son personajes que están viendo el duelo, pero solamente lo están viendo, ni siquiera aportan algo más allá de simples comentarios en vez de entrar al duelo y pues básicamente duelear, tratar de salvar al mundo, hacer algo que fuera productivo para poder salir de la situación en la cual se estaban enfrentando. Por eso digo, pareciera que Tragoedia, pese a todo el plan malévolo que se fue ejecutando, el propio escenario y los propios personajes, las acciones de los personajes, pareciera que Tragoedia era algo totalmente minúsculo, con lo cual pues ya me hace que le quita mucho ese enorme impacto que Tragoedia nos fue presentando. Pareciera que el peligro que este personaje, este villano, nos presentó no fuera más que un simple personaje random que se esconde en un almacén para poder buscar poder y se acabó. La verdad siento yo que ese es el único apartado que no me gusta de GX manga, es de esas incoherencias que te presenta la propia historia. Falta de explicaciones. Si bien hay detalles en el manga de Yu-Gi-Oh! GX que lamentablemente no sabemos exactamente qué fue lo que pasó.
El caso más importante de mi punto de vista es el encuentro entre Tragoedia y Koyo Hibike, que la verdad no se explica bien cómo fue que pasó, cómo fue que se encontraron, ni nada por ese estilo. También la cuestión de las cartas de los planetas, que si bien se sabe el por qué fueron creadas, la pregunta es cómo supo o cuál fue el verdadero motivo por el cual se creó una serie de monstruos con el objetivo de revivirse, ya que desafortunadamente no existe una explicación que sea válida para poder entender por qué Tragoedia tuvo que dividir su alma en ciertos aspectos para poder revivirse. Esto la verdad no tiene mucho sentido, ya que en sí cuando fue encerrado los que provocaron que Tragoedia perdiera la gran parte de su poder fue el propio Light and Darkness Dragon y Kuribo. Entonces, a mi punto de vista, tendría que haber buscado esos dos monstruos para poder revivirse y no generar una serie de cartas para poder. Quizás a lo mucho puede decirse que al generar esa serie de cartas podía acercarse e intentar tener más información acerca del mundo y saber dónde se encontraban estos dos monstruos. Pero esto no se explica, no se ve con exactitud, así que yo me quedo con esa teoría, que lo usó más para cuestión de información que como tal de revivirse, aunque también en cierto punto esto llega a perder un poquito de sentido, ya que él se sorprende al ver al Kuribo y al Light and Darkness Dragon. Entonces se podría decir que a pesar de que Terra Firma se encontraba en las manos de Jaden, no sabía ni tenía idea que el propio Jaden también tenía a Kuribo al lado. En esta ocasión es de esos puntos que, como digo, es debatible en sí encontrarle sentido a esta situación, pero lamentablemente es de esos detalles que no se llegaron a explicar y que siento yo que generan esos huecos en la propia historia. Y el último punto negativo, claramente la aceleración del arco final. Desafortunadamente lo que fue el arco final, este se aceleró de golpe. Si bien no se siente tan rápido como lo fue Yu-Gi-Oh! Zexal y se trabaja bastante bien, siento que faltaron algunos elementos de contexto para el final del manga y también darle un cierre correcto a los personajes. Si bien Manjome y Jaden sí llegan a tener un cierre como tal, los demás personajes lamentablemente no lo tuvieron, considerando que fueron personajes bastante funcionales y bastante correctos. Considero que si hubiera sido correcto darles un final, darles un contexto, no estar en el duelo final apoyando a Jaden o viendo el duelo. Como tal hubiera sido más interesante tener más contexto sobre cuáles eran sus motivaciones para llegar más allá de ser un duelista profesional, o también tener contexto de cómo fueron los duelos antes del duelo contra Koyo Hibike. No importaba ver como tal los duelos, sino saber información acerca de qué fue lo que pasó, etc. Esos pequeños detalles en los cuales sí consideras que es bueno tener cierta información, pero que desafortunadamente en esta ocasión en GX Manga no pasó, pero aún así siento yo que no le quita la calidad y esa emoción al ver el final del manga. Pero con ese poquito más de contexto, a mí en lo personal me hubiera gustado mucho más ese final. En conclusión, GX Manga es una de las historias de Yu-Gi-Oh! Mejor escritas a mi punto de vista. Si bien tiene sus detalles como toda serie spin-off de Yu-Gi-Oh!, siento que sacar las cosas negativas en este manga fue mucho, pero mucho más complicado, ya que con otras series es bastante más notorio las cuestiones negativas. Y si hablamos de lo bueno, sin duda alguna rebasa por mucho a los demás mangas, claramente a excepción del Yu-Gi-Oh! Original y quizás Yu-Gi-Oh! Air. Así que a mi punto de vista, GX Manga es una de las mejores historias que tiene la franquicia de Yu-Gi-Oh! Y bueno, con esto llegamos al final de este video. Te agradezco mucho por tomarte tu tiempo de haber visto este video y te invito a que te suscribas al canal para que estés al pendiente de todo el contenido Yu-Gi-Oh! Que estoy haciendo. También a que me sigas en mis redes sociales, los links están acá abajo en la descripción. Un abrazo a todos y les deseo lo mejor. Los estoy viendo en el siguiente video. Hasta la próxima.